Les voy a hacer una presentación de lo que es el problema territorial, el abordaje metodológico, principalmente como esos dos aspectos de mi tesis doctoral, que como ya lo dijo el profesor Pedro, se denomina latidos veredales, paisajes rururbanos en Pereira, Manizales y Armenia, entre 1970 y 2017. Bueno, entonces iniciamos con esta imagen. Esta es una imagen de una vereda en Pereira que se llama Canceles. Es una vereda ubicada al oriente del municipio de Pereira. Entonces, decimos que la vereda próxima a la urbe presenta una doble condición. Por una parte, es habitada por campesinos heterogéneos y representa un paisaje ruralo en disputa entre campesinos, pobladores urbanos, empresas y Estado. Bueno, resulta que en este proceso investigativo de lo ruralo, pues realmente yo inicié este proceso abordando lo ruralo como una interfase. Una interfase que da cuenta de una zona en transición de lo rural hacia lo urbano. Entonces, esa transición implicaba, desde el abordaje que realicé o que realizaba anteriormente, implicaba básicamente tener en cuenta elementos rurales y urbanos, pero que era muy probable que básicamente ocurriera una transición hacia lo urbano. Entonces, precisamente ese abordaje me llevó a indagar un poco más, me causaba como mucha curiosidad este tema, y poco a poco me fui dando cuenta que aparte de abordarlo como interfase, también pues realmente lo podía abordar como espacio y como territorio. Entonces, pues básicamente este fue un proceso que me llevó a considerar la vereda como una unidad socioespacial de análisis para estudiar lo ruralo en el sentido en que en algunos casos la llegada de pobladores urbanos a entornos rurales próximo a la urbe, pues realmente ya se salía un poco como de esa connotación de zona transicional para referirse más a la búsqueda de algo diferente, es decir, a la búsqueda no de lo rural propiamente, ni del urbano propiamente, sino de un espacio con características distintas. De cierta forma, muy relacionado con la posmodernidad, con el posfordismo, es decir, salirse un poco como de esa producción en masa propia del urbano, la homogenización, para buscar algo diferente. Y me refiero con algo diferente, no solamente una búsqueda de la naturaleza, sino de un paisaje. La búsqueda de un paisaje con elementos diferentes, no, digámoslo así, ese rural profundo que ha tenido esa connotación en nuestro país de violencia, ni la urbe propiamente que ha tenido, digámoslo así, ese significado de contaminación, de ruido, de velocidad, no. Digámoslo así, como un espacio de tranquilidad,
un espacio de tranquilidad, un espacio en el cual estos pobladores urbanos pues realmente quieren salirse un poco de lo tradicional para construir algo distinto. Entonces, a partir de ahí, empecé a abordar lo urbano pues como un espacio, empecé a abordarlo como un espacio. Luego me interesó un poco más indagar sobre el tema de cómo se construye territorio, porque hay unas diferencias entre el espacio y ya la construcción propiamente de territorio cuando hablamos de un sentido de pertenencia, de un compromiso, de, digámoslo así, de unas emociones, de un arraigo que de cierta forma está como muy conectado a una acción política. Todo esto que hace parte de lo que es un territorio, pero que en primera instancia lo abordé como espacio, pues después de mirarlo como interfase, entonces ya luego como espacio, un espacio que no está vacío, sino que es un espacio que de cierta forma presenta ideologías, presenta unas dimensiones culturales, económicas, políticas, sociales, ambientales, pero que luego cuando ya hablamos de esa apropiación, de sentir ese espacio como mío, como nuestro, de realizar una construcción, una participación, ya como tal, un compromiso con ese espacio. Entonces empezamos ya como a atribuirle ya más características de lo que es un territorio. Entonces este estudio me fue llevando a considerar la vereda básicamente como ese territorio rururbano. Entonces, a partir de allí, teníamos como, bueno, dos elementos como muy importantes allí que hay que tener en cuenta. Y el primero tiene que ver entonces, como lo decía ahorita, con la llegada de esos pobladores urbanos, buscando algo diferente. Pero también existía como esa inquietud de que al ser vereda, y la vereda pues realmente ha tenido como una connotación rural, campesina, entonces al ser vereda, y me preguntaba, bueno, ¿y dónde están los campesinos? ¿Para dónde se fueron? ¿O será que todavía están allí? ¿Qué ha ocurrido con esos campesinos? Entonces, al hacer trabajo de campo, y bueno, establecer diálogos en las administraciones municipales de Pereira, Manizales y Armenia, hacía como la pregunta, bueno, ¿y los campesinos? ¿Ustedes qué nos pueden contar al respecto? Y siempre la respuesta era, ya no hay campesinos. En esas veredas ya no hay campesinos. Esas veredas ya prácticamente están en un proceso de urbanización. Las personas que están allí son pobladores urbanos y ya los campesinos se fueron. Entonces, como que me preocupaba un poco el tema y básicamente así fue como surgió esa inquietud de abordar los campesinos como sujeto de estudio, porque en ese trabajo de campo que realizamos ya in situ, en cada una de las veredas, pues nos dimos cuenta que efectivamente aún había campesinos. Aún estaban allí los campesinos. Lo que pasa es que precisamente por los intereses que se establecen para poder comercializar el suelo, se invisibiliza en muchos casos la población originaria, o la población, más que originaria, la población pues, que realmente lleva muchísimo tiempo allí viviendo. Y entonces, precisamente por eso, quisimos en esta tesis, pues, estudiar o profundizar un poco más sobre los campesinos. Entonces, a partir de ahí, este tema nos lleva a hacer un abordaje, pues, desde lo morfológico, en el sentido
de la transición o la transformación más bien de ese rural a ese rururbano, ese rural con predominio en muchos casos de usos agrícolas, pecuarios, viviendas campesinas, y ya ese rururbano que se empieza a evidenciar en el paisaje, donde predominan ya los condominios, los conjuntos cerrados, los chalets, las fincas de recreo, los ecoteles, que coexisten con algunas fincas donde, como lo decía hace un rato, aún habitan campesinos. Entonces, es importante anotar aquí que lo morfológico es fundamental para hacer una aproximación del paisaje, de ese paisaje rururbano. Pero consideramos que el ordenamiento territorial del rururbano en Colombia se ha enfocado mucho en esta parte morfológica y no ha tenido en cuenta lo suficiente otros aspectos de ese paisaje que de cierta forma, haciendo como una especie de comparación con un iceberg, podríamos decir que esa superficie, eso que se alcanza a ver, sería como lo morfológico, pero lo que realmente es como, o tiene mayor preponderancia y debe ser abordado, son esas relaciones de poder que no son tan fácilmente identificables. Y a partir de ahí, entonces, nos referimos a que esta mirada al paisaje, de acuerdo con Rafenstein, se quedó en lo bucólico, en el idealismo, en las formas. Pero entonces, a partir de ahí nos preguntamos, bueno, ¿cómo entender que la imagen debe descifrarse? ¿Por qué nos hemos limitado solo a describir o a intervenir sin conocer esas relaciones de poder? Entonces, es necesario poder rasgar esa imagen y poder ver un poco más allá de esas formas para incidir realmente en un ordenamiento territorial que, pues que tenga en cuenta como toda la complejidad de esta temática. Y también pues hay que decir que en Colombia se hace uso de mucho de esta categoría de suburbano para abordar lo rururbano o esas relaciones urbano-rurales, digámoslo así, que la aproximación que tenemos en Colombia podría ser más desde lo suburbano, y lo suburbano pues es como una categoría muy utilizada en Estados Unidos para dar cuenta de los suburbios, pero que es necesario también que nosotros como país construyamos nuestras propias categorías y de cierta forma generemos impronta de acuerdo con las investigaciones, los estudios que realicemos. Entonces, de acuerdo con esto, podemos decir que lo rururbano pues realmente no corresponde a un solo factor, como decir que solamente tiene que ver con el mercado inmobiliario, con el tema de la especulación del suelo. No, realmente es un fenómeno más complejo donde hay que tener en cuenta varios factores. Uno de esos es el mercado inmobiliario, pero también hay que tener en cuenta las políticas, la globalización, la incidencia del Estado y también los diferentes actores que se desenvuelven en las veredas y también, digámoslo así, a escala, no solamente en la escala local, sino también en otras escalas, la escala regional, la escala nacional y la escala global. Entonces, pues habría que considerar como todas las dimensiones y los factores y los elementos que dan cuenta de este fenómeno.
Allí, pues realmente también es importante establecer que no es solamente un fenómeno que se genera a partir de la transformación de lo rural a lo urbano, sino también, pues realmente en lo urbano podemos encontrar muchas relaciones urbano-rurales que podrían dar cuenta de elementos que caracterizan lo urbano. Entonces, es muy importante anotar esto porque pues, realmente hay autores que han investigado un poco más como de lo rural a lo urbano y en otros casos de lo urbano a lo urbano. Entonces, habría que mirar realmente que es un fenómeno que nos permite movernos con facilidad de un espacio a otro, dependiendo de, digámoslo así, de las dinámicas, de los desenvolvimientos, de las acciones que realicen los diferentes actores, bien sea rurales o bien sea urbanos. Y también, pues realmente, como lo decíamos hace un rato, pues que es un espacio diferente, es un espacio distinto donde los actores que están allí, pues realmente podríamos llegar a plantear que ya no son ni totalmente urbanos ni totalmente rurales, que sus dinámicas, bien sea de estudio, laborales, pues les imprimen como unas características donde hay una especie de mixtura de ambos espacios y también se pueden generar como unas innovaciones o unos aspectos emergentes. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver la vereda Canceles o vamos a hablar de la vereda Canceles y cómo los hijos de los campesinos mayores pues realmente se desplazan a la urbe todos los días para trabajar, para estudiar, pero luego retornan a la vereda. Entonces se ha ido generando como una especie de transformación de la vereda en muchos aspectos desde lo morfológico, asemejándose en algunos casos, en algunos sectores como a un barrio. Y podría uno decir, bueno, de cierta forma, esa interacción cotidiana, permanente, con lo urbano, pues también va haciendo que haya unos cambios de perspectiva, de visión de mundo, del hacer las cosas distintas, que de cierta forma va generando como una reorganización, un reacomodo de ciertos elementos en el espacio. Bueno, también hay otra cuestión que es muy importante que hay que resaltar y es el tema de la heterogeneidad de los campesinos, porque cuando iniciamos esta investigación, pues realmente como que teníamos, era como un prototipo, por decirlo así, de campesino. Entonces, campesino de bajos ingresos, campesino agricultor, que no busca una rentabilidad, sino que busca más como la subsistencia. Y pues realmente nos dimos cuenta que en estos paisajes rururbanos hay varios tipos de campesinos y nos pareció muy interesante eso, encontrarnos con eso, porque encontramos los campesinos que se autodenominan campesinos con pesitos, encontramos también campesinos jornaleros, entonces poder encontrar como esas diferencias y esa riqueza, por decirlo así, como en términos sociales, culturales, fue bastante interesante. Bueno, entonces acá también tenemos, bueno, como algunos autores que han estudiado este tema de lo urbano relacionado con el paisaje, lo urbano relacionado con procesos de gentrificación,
También lo rururbano relacionado con, pues, con los campesinos. Entonces, diferentes autores como por ejemplo Marcela Crobeto en Argentina, Teodoro La Santa en España, que han abordado el tema de rururbanización y paisaje. Marta Bran en España, en Argentina, bueno, en Argentina se han hecho como muchas investigaciones al respecto. Juan Antonio Alberto, Soria, Bastos en Portugal, en Perú, Suquet y Chirinos, en Chile, Rázuriz, en el caso de Colombia también Elkin Muñoz ha estudiado como esas relaciones urbano-rurales y pues relacionándolo con la categoría paisaje. Bueno, también tenemos otros abordajes en Colombia, como los que ha hecho el profesor Manuel Pérez, también desde Metropolización el profesor Pedro, también tenemos al profesor Jorge Iván de la Universidad de Caldas, Jorge Andrés Rivera, también Héctor Ávila en México. Tenemos a García Ramón en España con las fronteras urbanos-rurales. En el caso, por ejemplo, de gentrificación y rururbanización, a la profesora Beatriz Nates, a la profesora Paola Costa, Natalia Carmona también en la Universidad Tecnológica de Pereira ha hecho estudios sobre el tema de la gentrificación y la rururbanización. Bueno, también en el caso de los campesinos y rururbanización, por ejemplo, tenemos a Gilberto Arango Escobar, a Caterina Higuita, pues en Colombia. En México, María Patricia Arias ha estudiado mucho este tema del campesinado y la rururbanización. Bueno, estos son como algunos de los autores que podríamos mencionar frente a este tema de lo rururbano. También hay que decir que hay otras categorías, porque para estudiar las relaciones urbano-rurales, pues lo rururbano es una categoría para el abordaje de estas relaciones, pero también hay otras, como el periurbano, por ejemplo, suburbano, la franja urbano-rural, la contraurbanización. Bueno, son diferentes categorías. La metropolización, de cierta forma, también está relacionada. Bueno, hay otras categorías que dan cuenta de estas relaciones urbano-rurales con sus diferencias, claro que sí, pero también con puntos de encuentro que es necesario, pues, como tener en cuenta o mencionar para este abordaje. Bueno, entonces, en este caso tenemos las 6 veredas de estudio en latidos veredales, paisajes rururbanos, en Pereira, Manizales y Armenia. Acá tenemos en Manizales, pues, la vereda La Linda y la Florida en Villa María. Pero básicamente, pues, las relaciones que se establecen entre los pobladores de la Florida, pues, son muy cercanas con el municipio de Manizales. Entonces, básicamente, hay una relación muy estrecha y muy importante para estudiar en estos procesos de ordenamiento territorial. También en el caso de Pereira tenemos el corregimiento de Cerritos y la vereda Canceles. Pues inicialmente Cerritos lo abordamos como vereda, pero nos dimos cuenta en el proceso de investigación que, bueno, primero que todo, la Asociación de Piñeros denomina a la vereda no como cerritos, sino como cerrillos. En el plan de ordenamiento territorial aparece como cerritos, pero pues ya sabemos que la organización social, una de las organizaciones sociales principales, lo denominas como vereda.
perdón, como cerrillos. Entonces, pues hay que anotar eso en primera instancia. Lo segundo es que la relación entre las veredas que hacen parte de este corregimiento es tan cercana precisamente por las juntas de acción comunal que están allí, tienen una relación tan cercana que básicamente es como, Cerritos vendría siendo como un territorio, o sea, en algunos casos cuando damos cuenta de que la vereda es el territorio de los campesinos, pues de acuerdo con la investigación que hemos hecho en el caso de Cerritos sería el corregimiento, porque los habitantes de Cerritos, pues básicamente se desplazan cotidianamente por todas las veredas, continuamente el ejercicio de participación, de acción política se da a nivel de corregimiento, es decir, trasciende los límites veredales para realizarse ese desenvolvimiento a nivel de corregimiento. Por eso fue que nos pareció como importante tener en cuenta, en este caso particular, más bien o considerar más bien el corregimiento. Bueno, y en el caso de Armenia tenemos Murillo, la vereda Murillo y la vereda Hojas Anchas. Entonces, estas fueron las 6 veredas pues, que se escogieron para poder realizar esta investigación. Se habían hecho ya aproximaciones investigativas desde la Universidad Tecnológica de Pereira con el Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Territorial. También desde la Universidad de Caldas se habían hecho estudios con el Grupo Territorialidades, el CERES, DICOVI. Y en el caso de Armenia, desde la Escuela de Administración Pública, pues se hizo un ejercicio con los estudiantes para determinar hacia dónde iba creciendo la ciudad y cuáles eran como esas veredas que estaban como más, digámoslo así, más expuestas frente a esa expansión urbana. Y a partir de ahí entonces se escogieron las veredas de estudio en Armenia. Bueno, acá entonces a nivel de, bueno, de estas veredas podemos tener presente que la población es de máximo, hay 2.700 o 2.800 personas habitando estas veredas. Bueno, en el caso de Cerritos son un poquito más por el tema de que lo abordamos como corregimiento, pero a nivel de vereda, pues máximo 2.600 personas. Hay que decir algo acá y es que el hecho de que haya crecido tanto la población de la vereda, pues eso de cierta forma tuvo muchas consecuencias, como por ejemplo en el tema del abastecimiento de agua. Eh, Hablando con los habitantes, más que todo con los habitantes pues, que llevan allí muchísimo tiempo, ellos nos decían que con la construcción en algunos casos de los ecoteles, los chalets, pues realmente estaban perjudicados porque para poder abastecer las piscinas, para lavar los 2 carros de cada familia de los vecinos nuevos, pues realmente ahí se consumían casi todo el agua. Entonces, que tenían momentos en el año en los que había escasez y pues que realmente eso le significaba un problema. Entonces, básicamente este tema del crecimiento poblacional en las veredas, pues también ha traído como algunas problemáticas. Y no solamente en términos del agua, sino también en términos de esas tensiones que se generan entre los nuevos pobladores y los antiguos, porque pues generalmente estos antiguos pobladores se refieren a los nuevos como precisamente como la gente nueva, esta gente que llegó acá
como a invadir en algunos casos nuestro territorio, pero no lo sienten pues, realmente como parte del mismo, sino como que llegaron y los pusieron allí pues se sienten completamente distintos y ajenos a los nuevos pobladores y sus desenvolvimientos. Bueno, entonces estas son como algunas fotos de la vereda La vereda La Linda que es como una vereda barrio. Ustedes pueden evidenciar acá en estas fotos que prácticamente se asemeja a un barrio. Pues realmente este proceso es muy particular porque si lo ponemos en términos de anillos, por ejemplo, podríamos tener en un primer círculo una discontinuidad rural que da cuenta de lo que la institucionalidad llama como una invasión, que es un sector que se llama el sector de Piedra Azul, que está en medio de un segundo círculo que sería la Ciudadela La Linda, que la Ciudadela La Linda hace parte como de ese espacio urbano que tiene Manizales. Pero luego esa Ciudadela La Linda está contenida, por decirlo de alguna forma, en un círculo más amplio que tiene que ver ya con la parte, con lo que llaman linda parte, en el plan de ordenamiento territorial de Manizales, que tiene que ver con ese espacio rural. Entonces, básicamente, al interior de la Linda surgió una transformación tan acelerada hacia un proceso de urbanización que las relaciones urbano-rurales que se tejen allí entre esa linda parte, pues que realmente los pobladores le denominan Veracruz a ese sector, hay una relación tan cercana con estos pobladores del sector de Veracruz que esas relaciones urbano-rurales son continuas, o sea, por ejemplo, la leche que se produce en el sector de Veracruz se comercializa con algunas personas que viven en la Ciudadela La Linda y por allí cotidianamente transitan algunos campesinos con su ganado, sus equinos, eh, compran en algunos puestos pues, que se tienen allí en la Ciudadela La Linda y pues las relaciones podría decirse que se tejen de manera permanente. También, por ejemplo, hay una escuela, que es la Escuela La Linda, donde van a estudiar tanto los niños que viven en lo urbano como aquellos que viven en lo rural. Entonces, pues realmente fue un proceso como que de transformación acelerado, pero que en algunos casos podríamos como evidenciar esas relaciones. También en el sector de Piedra Azul, que está al interior de lo que es la Ciudadela La Linda, ese primer círculo del que les hablaba hace un rato, estas personas participan activamente de la Junta de Acción Comunal que tienen en la Ciudadela La Linda. Entonces, tanto procesos de participación política como procesos educativos, como procesos de comercialización, se tejen continuamente para dar un acercamiento entre lo urbano y lo rural. Acá podemos, por ejemplo, evidenciar en esta primera foto precisamente como ese entorno rural que tiene la Ciudadela La Linda y como ese contraste entre algunas de las viviendas presentes en ese entorno de Veracruz, como les acabo de decir, como lo llaman los pobladores, y en la parte de abajo, por ejemplo, algunas de las viviendas que están presentes en la Ciudadela La Linda. Entonces, esto tiene pues muchos retos en la planificación que tienen que ver con pues, tener en cuenta esos vínculos históricos, económicos, políticos, culturales, sociales, con otras veredas cercanas a La Linda, como en el caso de la Cuchilla del Salado. También que en algunos casos esta vereda La Linda no es reconocida
por ejemplo, en el geoportal del DANE, en la cartografía de Corpo Caldas, no es reconocida en la cartografía de Corpo Caldas, pero sí, como dice allí, es visible en el geoportal del DANE. Entonces, pues realmente cuestiona que la máxima autoridad ambiental regional de Caldas, pues que tiene una amplia base de datos, no tenga como presente esta vereda, quizá por lo que acabamos de mencionar, por lo que ya ha pasado a ser pues prácticamente un barrio, entonces en el imaginario pues esa parte rural ya no existe, ya no está presente, entonces ya digámoslo así, se considera como un barrio y eso otro se dejó de lado. Bueno, también es como esa ambigüedad en la población de no saber si realmente habitan una vereda, habitan un barrio, es como la ambigüedad de la población que vive allí. Bueno, también tenemos el caso de la Florida, Villa María. Allí pues tracé esta flecha para dar cuenta como de esa especie de discontinuidad rural en medio de esa mancha urbana, más que urbana, eh, podríamos decir con características distintas en términos de que no se parece a La Linda, porque La Linda se asemeja más a un barrio, esto ya tiene que ver con condominios, con casas de lujo, con la fragmentación del suelo en una vereda que era una vereda que tenía una vocación hortícola, como el caso de la Florida Villa María, y que básicamente la fragmentación que se produjo en la vereda de las pocas fincas que había, de las haciendas que había más bien, pues dio lugar a un proceso de urbanización, pero distinta, un proceso de urbanización distinta, como lo que decíamos ahorita, que tiene que ver más con un estatus, que tiene que ver más con una diferenciación, que tiene que ver más como con esa realidad postfordista. Allí en medio de estas casas, pues está la finca de un campesino que lleva más de 60 años habitando la Florida y que se ha dedicado al cultivo de girasoles, al cultivo de gérberas, pero que también tiene hortalizas y de cierta forma ha logrado, como podríamos decirlo, hacerle frente a estos procesos de urbanización acelerada que ha tenido la vereda La Florida. En este caso, hay algo muy interesante para decir y es que en 2015, cuando hicimos una entrevista a don Arturo, pues él estaba en compañía de su hijo, quien decía que iba a quedarse allí en la vereda ayudándole a su padre pues con los cultivos. Ya luego cuando regresamos en 2018 ya no estaba allí, ya se había ido para otro país precisamente para ayudar en términos económicos para que estas personas pudieran continuar ahí, porque hay quienes plantean que acá ocurrió un proceso de gentrificación en términos del aumento en los impuestos por la especulación inmobiliaria, la llegada de nuevos pobladores y de cierta forma los costos de vivir allí pues incrementaron. Quizá hay, podríamos decir que para aquellos que no se refieren como tal a la categoría de gentrificación, podríamos también hacer alusión a un proceso de elitización. Sin embargo, es importante reflexionar en estos procesos cómo los diferentes actores contribuyen que se generen estas dinámicas, porque pues, realmente los propietarios o los dueños de estas haciendas pues realmente también contribuyeron en su momento a la fragmentación del suelo
y básicamente al comercializar el suelo, bien sea con particulares, bueno, inmobiliarias y demás, se fueron generando estas nuevas construcciones. Nosotros le preguntamos en su momento a este campesino de allí de la Florida, le preguntábamos que por qué no se iba, o sea, si toda su familia vendió el pedacito de tierra que tenía, él por qué seguía ahí, él por qué no se fue como los otros. Y él decía que él no se iba de ahí porque básicamente a él sí le gustaba la agricultura, porque nació allí, porque ahí pues estudió en la escuelita de la vereda, porque desarrolló como un proceso de arraigo hacia la vereda que hacía que él no fuera capaz de irse, que los hijos se podían ir, que bueno, otros familiares también, pero que él no se iba de ahí. Entonces, de cierta forma, nosotros denominamos a este personaje como un sujeto enlace, porque muchos de los vecinos allí en la Florida siempre recurrían a él para múltiples cuestiones que se presentaban en la vereda o que se presentan en la vereda, donde este personaje es fundamental para resolver una cantidad de situaciones y ayudar en todos los procesos que se generan allí. Me refiero a las juntas de acción comunal y me refiero a distintas cuestiones que se gestan en la Florida donde esta persona es fundamental. Entonces, de cierta forma es como evidenciar este tema de la vocación, lo que se habla de la vocación del paisaje o cuando se hace referencia a la vocación del suelo, donde realmente la vocación también es una invención y no es que las cosas estén dadas y no es que básicamente el tema de qué hacer con el suelo siempre esté relacionado precisamente con las características o las propiedades del suelo, no. Pues realmente sabemos que esto ha sido un proceso donde la globalización ha tenido mucho que ver, estas tendencias de comercialización del suelo, estas tendencias de urbanización, la especulación inmobiliaria. Bueno, todo este tema ha sido fundamental y también las políticas que se han creado para hacer como esa transformación del hortícola en su momento en la Florida hacia lo residencial en la actualidad. Entonces, esas son como las características de este paisaje rururbano. Y acá en esta tercera foto, esta foto que hay acá abajo, me parece interesante mostrar que al fondo está una de las viviendas de lujo, pero ahí está como la casa de don Arturo, la finca de don Arturo con sus 3 vacas, cerca como de estos otros procesos, lo cual es bastante contrastante. Es muy interesante poder evidenciar como esos contrastes, como esas diferencias, porque si lo vemos en perspectiva de distintos momentos, entonces estaría como estos procesos de modernidad, pero también de posmodernidad, pero también de lo que ha sido concebido como premodernidad. Entonces, es un poco paradójico porque quizá estos nuevos pobladores que están buscando la naturaleza, que están buscando un paisaje distinto, entonces están enmarcados en esa posmodernidad, pero esos campesinos, por ejemplo, que llevan tanto tiempo habitando y construyendo estos espacios y más allá de este espacio como un territorio, muchas veces se enmarcan en procesos de premodernidad. Entonces, es importante generar como esa reflexión en términos de qué es lo que significa pues, realmente el sujeto posmoderno o el sujeto moderno o el sujeto premoderno para ponerlo en cuestionamiento. Bueno, también la Florida pues tiene retos en materia de esas relaciones. Es importante del ordenamiento territorial poder considerar esas relaciones
que se tejen entre los nuevos pobladores que han llegado, por ejemplo, de Manizales y que se han instalado allí y la movilidad constante cotidiana hacia la ciudad de Manizales. Entonces, en términos de ordenamiento para una planificación conjunta entre ambos municipios, Villa María y el caso de Manizales. Acá tenemos el caso de Cerritos, como corregimiento. Como les mencionaba hace un rato, están la Asociación de Piñeros de Cerritos, ubicados en la vereda Cerrillos. Ellos han pues generado un proceso bastante interesante en cuanto a la comercialización de la piña, porque realmente pues antes de que Cerritos fuera un corregimiento relacionado con la piña, pues allí había café. Entonces, el tema de la piña no fue algo que surgiera solamente desde lo local, sino que tuvo la aprobación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esto fue a mediados del siglo XX. Específicamente finalizando los años 60, donde se miró la posibilidad de hacer una diversificación de cultivos en el país y básicamente se quiso plantear pues Cerritos como una zona donde podía hacerse esta diversificación. Entonces, allí empezaron a destinarse algunas áreas para cultivo de la piña y en relación con esta parte productiva, pues se fue generando un proceso de participación de ciertas personas que iban llegando y se iban ubicando en lo que ahora, por ejemplo, se conoce como asentamientos de invasión, que es un lenguaje muy propio de lo institucional para designar estas áreas donde se ubicaron personas para contribuir a la producción de piña en su momento, es decir, se articularon como mano de obra y que en la actualidad, precisamente por las transformaciones que se han generado en el corregimiento, pues ya no son funcionales a estos procesos y entonces, al no ser funcionales, pues básicamente se consideran como asentamientos piratas que en muchos casos pueden ser desalojados de acuerdo con los nuevos proyectos urbanísticos que se están generando en el corregimiento. Y más que el corregimiento se ha planteado como una zona para la creación de macroproyectos. Allí se creó el parque temático de flora y fauna. También se generó una zona franca y la construcción de condominios, de hoteles de lujo, de centros recreacionales, generando pues como toda una transformación de lo que era el Cerritos de antes, que aparte de tener la piña como un producto fundamental, un producto que se fue posicionando con el tiempo, como en el producto bandera, por decirlo así, en el producto ícono del corregimiento. Aparte de eso, también los fines de semana, como lugar de encuentro, un cerro que hay allí que es emblemático, lugar de encuentro para todos los pereiranos y para personas provenientes de Cartago, de la Virginia, donde pues básicamente se reunían en este cerro los fines de semana. Entonces, en 2015 nos encontramos con una valla en el corregimiento que decía, estamos contribuyendo al desarrollo de Cerritos. Entonces, básicamente es como esa mirada de qué significa el desarrollo, de qué es el desarrollo en términos de lo que decía un poblador de Cerritos, un campesino que entrevistamos en 2015,
y él se refería al desarrollo, él decía, el desarrollo desplaza a las personas pobres, refiriéndose al parque temático que se había construido allí en el corregimiento, donde básicamente se construyó en una zona que se llama Estación Villegas, y entonces, bueno, comprende Estación Villegas, Galicia Baja, y básicamente todo eso es una zona de población de bajos ingresos, que está relacionada a lo que les mencionaba ahorita, de aquellas personas que se ubicaron desde mediados del siglo XX, que se fueron articulando estos procesos productivos de la época, pero que en la actualidad no son funcionales al nuevo modelo de desarrollo. Entonces, como para ponerlos un poco en contexto, y acá está precisamente como esa imagen de dónde se efectuó, dónde se localizó este macroproyecto del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. Tenemos la vía principal del corregimiento. Cuando uno transita por esta vía principal, pues ve como los condominios, ve como esa imagen, lo que hablábamos ahorita de la imagen, lo de mostrar estas zonas, digámoslo así, que son como la cara amable, por llamarlo de alguna forma, de la ciudad. Pero realmente esa cara amable desde la institucionalidad, pues básicamente ha dejado de lado otros procesos sociales, procesos políticos que son fundamentales, porque básicamente entrañan como toda esa complejidad histórica de lo que ha sido la construcción de territorio en Cerritos. Bueno, allí, como les decía hace un rato, hay una estrecha relación entre las veredas que hacen parte del corregimiento y es fundamental. Quizá podemos decir que uno de los factores que ha impedido que desalojen a estas personas de bajos ingresos en Cerritos ha sido precisamente la fuerza que tienen las organizaciones sociales en el corregimiento, que ha impedido que los saquen de allí. Tenemos también la vereda Canceles, que la vereda Canceles, como dijimos ahorita, está al oriente de Pereira. Allí hay un cerro muy importante para la comunidad, se llama el Cerro Canceles, y existen unas tensiones territoriales con la familia propietaria de un cerro aledaño que se llama El Mirador, donde pues realmente no hay como una buena relación en términos de que para los propietarios del mirador, los pobladores de Canceles son la servidumbre, como lo mencionaban en una entrevista que hicimos. Entonces no hay mucho acercamiento si no es para beneficiarse del agua del acueducto comunitario de Canceles. Aparte de eso, también hay una ONG ambiental que se llama Tierra Verde, que propende por el cuidado de la naturaleza, porque hay un corredor ambiental bastante interesante que conecta toda la zona de Canceles, la conecta con el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira y también con el Salado de Consotá. Entonces, hay una relación allí a través de ese corredor ambiental entre las cuencas de los ríos Otún y Consotá. Entonces, allí está la ONG Ambiental Tierra Verde y hay un acompañamiento institucional desde la autoridad ambiental. Aunque también hay que anotar o hay que mencionar que se han intentado realizar diversos proyectos urbanísticos en la zona, pero no han tenido en muchos casos buenos resultados, y no han tenido buenos resultados por el tema de la fragilidad del suelo. Entonces, al momento de remover la capa vegetal, pues se han generado unas cárcavas, se ha generado un proceso de carcavamiento bastante importante
que ha impedido que se lleven a cabo allí la construcción de viviendas en esta zona. Bueno, esta es una foto del Cerro Canceles y pues básicamente es interesante, lo ponemos como reto en la planificación, pues tener en cuenta las investigaciones que se han hecho para potenciar este corredor ambiental que está presente en la vereda. También tenemos la vereda Hojas Anchas, donde se han construido ecoteles, chalets, fincas de recreo, pues el Quindío se ha caracterizado por ser un departamento bastante turístico y Hojas Anchas no es la excepción. Realmente hay bastantes tensiones entre los nuevos pobladores y los campesinos, porque los campesinos dicen que el turismo es el monopolio de los ricos, así lo establecieron en una entrevista, y que básicamente pues no hay como beneficio alguno frente a los nuevos proyectos que se están generando allí en la vereda. Bueno, entonces es importante también decir que Hojas Anchas hace parte de Circasia, pero como lo hablábamos hace un rato con la Florida, Villa María, también en este caso se tejen unas relaciones bastante cercanas con el municipio de Armenia. Entonces, básicamente como que se va configurando una especie de vereda dormitorio para los nuevos pobladores, donde trabajan en Armenia, pero residen allí en Circasia. Y ya pues podríamos decir que hay como un reciclaje de la agricultura hacia procesos de agroturismo. Entonces hay muchas personas pues que han llegado a habitar la vereda y que básicamente no saben nada de agricultura, compran la finca y la finca puede tener una cuadra o media cuadra de, por ejemplo, de café, y sin saber absolutamente nada del tema cafetero, pues compran la finca así y la dejan para como finca de descanso. Entonces, esa es una de las quejas que también se presentan entre los antiguos pobladores, pues de que ahora definitivamente, como lo decía alguien en una entrevista, que mencionaba que ahora las fincas solamente las compran como para tenerlas de bonitas y ya, en términos de que la agricultura y lo pecuario se ha ido desdibujando un poco en cuanto a estas nuevas transformaciones que se han suscitado, que se han generado allí en estas veredas. Bueno, y finalmente tenemos la vereda Murillo. En el caso de Armenia, allí es bastante interesante la tensión que existe entre los que se llaman, los que dicen ser campesinos compesitos, y los campesinos agricultores y los campesinos jornaleros, porque pues, realmente los campesinos compesitos pues también son campesinos, se criaron allí en el campo, básicamente han desarrollado sus actividades alrededor de la agricultura, tienen costumbres muy arraigadas desde lo rural, han tejido relaciones con relaciones sociales, políticas, económicas, allí en la vereda toda su vida, pero de acuerdo con ellos, ellos hacen alusión a que a mediados de los 70 tuvieron un buen preciecito, dicen así, tuvimos un buen preciecito del café, y entonces nos pudimos hacer a las mejores yeguas, a las mejores casas, a los mejores carros, y nos fue bien. Sin embargo, con la crisis del café a finales de los años 80, ellos hicieron como una transición, una especie de transformación más bien de sus cultivos. Dejaron de cultivar café y se dedicaron algunos a cultivar plátano.
otros a cultivar naranjas, otros a cultivar banano, y en otros casos empezaron a incursionar tímidamente en esa época en una especie de agroturismo. Ya luego, a partir del año 2000, con todo este tema del boom del paisaje cultural cafetero, de la ecorregión cafetera, ya ellos empezaron a aprovechar ese turismo de naturaleza. Y muchas de las personas que llegan allí a sus ecoteles son extranjeros que pueden pagar por la estadía allí. Entonces ellos tienen ya en sus casas como muy adecuadas para el turismo, tienen zonas bastante naturales para proveerle o para generarle a esos turistas extranjeros un ambiente precisamente de conexión con esa biodiversidad, con esa naturaleza. Sin embargo, hay otros campesinos que son como los campesinos del ramalcito, que ellos se llaman así, los campesinos del ramalcito, que están como un poco ocultos al transitar por la vía principal, pero ellos también son campesinos que llevan allí bastante tiempo y que en los 70 se articularon a las dinámicas productivas de las fincas de la época. Entonces ellos se preguntan en muchos casos por qué no los incluyen en la Junta de Acción Comunal que tiene la vereda, que está constituida por campesinos con pesitos. Ellos dicen, ¿por qué a nosotros no nos incluyen en esa junta si nosotros también somos campesinos? Es que nosotros acá llevamos muchísimo tiempo viviendo y no nos sentimos incluidos, sino que nos tienen es como por fuera. Y para los campesinos con pesitos, ellos no hacen parte de la vereda. Solamente el sector donde ellos viven es Murillo. El resto para ellos no es Murillo. Entonces, son algunos de los aspectos, son algunos, en términos generales, lo que les acabo de mencionar, son algunos de los aspectos que envuelven este fenómeno y que realmente nos hacen pensar que es un fenómeno que tiene matices, que es necesario abordar desde las particularidades, porque de acuerdo con lo que hemos venido hablando, cada paisaje rururbano tiene sus improntas, tiene sus singularidades, pero también hay de cierta forma unos elementos que permiten conectar estos paisajes con lo global, con unas tendencias globales de urbanización, de un mercado inmobiliario, de ciertas características que uno puede evidenciar a nivel global, del turismo, por ejemplo, de esa búsqueda de la naturaleza en muchos casos que se ven acá, pero que se le añaden otras características muy propias de lo local y muy propias de, por ejemplo, de estos paisajes que han sido cafeteros, que se han ido transformando, pero cuyas costumbres, ciertas maneras de hacer las cosas, ciertos desenvolvimientos, pues realmente están como muy relacionados también como con esa cultura que se ha ido generando alrededor de lo que se ha llamado la región cafetera. Entonces, estos son como algunos procesos que definitivamente nos hacen pensar que es complejo la delimitación político-administrativa veredal por la fragmentación acelerada que ha tenido pues la vereda. Y que en caso de estar localizadas en medio de dos municipios es complejo identificar una pertenencia. Entonces, los habitantes muchas veces pues no saben a qué municipio pertenecen realmente. Ellos dicen, bueno, en el caso de Murillo, nosotros tenemos que pagar unos impuestos en Armenia y otros en la Tebaida, entonces como que nos movemos entre los dos municipios. ¿Hasta qué punto el ordenamiento territorial, por ejemplo,
considera este tipo de aspectos, hasta qué punto los considera, hasta qué punto todavía pues realmente nos hace falta mucho en materia de dar cuenta de estos procesos que se generan a nivel rural-urbano. Y también hay que decir que estos paisajes tienen unas ventajas, ventajas como qué, como la seguridad, como la tranquilidad, como el acceso a vías rápidas, como esas amenidades ecosistémicas que es necesario plantear. También hay que decir que ese urbano entonces no es ni rural ni es urbano, es decir, emerge un espacio con características propias, con características diferentes y que en algunos casos también hay que aclarar que aquellos que, por ejemplo, se van a vivir a las afueras del urbano, a estos entornos, pues básicamente no están buscando una transición hacia el urbano, están escapando del urbano, están buscando algo diferente. Entonces, no es de que esto ya se va a convertir en un barrio como mencionan de la Florida, no, los habitantes de la Florida, muchos de los que están allí no quieren que se vuelva un barrio, precisamente por eso se fueron de Manizales a vivir allá a la Florida. Bueno, también lo que mencionábamos de que puede instalarse en un medio de tradición rural o también urbano, y allí se genera esa transformación. Y que se evidencian complementariedades y diferencias, pero que prevalecen las diferencias. ¿De qué? De capacidad económica, en otros casos, de capacidad de endeudamiento. Hay muchos que adquieren una casa en las afueras del urbano, pero que realmente se tienen que endeudar para poderla tener. Entonces, muchas veces se habla de, cuando se hace referencia a estos procesos de gentrificación, a estos procesos de elitización, que se dice que las personas que llegan allí tienen una capacidad económica más alta que los que están ahí. En muchos casos no es así. En muchos casos es que tienen una capacidad de endeudamiento mayor, pero no siempre es porque tengan una capacidad económica más alta. Quizá, y me faltó mencionarlo, en el caso de Cerritos, por ejemplo, allí hay procesos en cuanto a la vereda del Tigre, por ejemplo, donde nosotros le hemos hecho como seguimiento un poco a este tema, a estos procesos que se han descubierto de narcotráfico también. Entonces, también hay unas dinámicas en estos paisajes rururbanos, en el caso de lo que denominamos región cafetera, esta construcción que hemos hecho de lo que es región cafetera, hay unas dinámicas allí que ocultan, pero que ocultan con un propósito también. Entonces, nos llamó mucho la atención cuando tratamos de ingresar a la vereda del Tigre y nos encontramos con una portería en la entrada. Y dijimos, bueno, ¿cómo así? Una vereda privada, esta vereda parece un condominio. Pero realmente son muchas dinámicas las que se han generado en esa vereda que precisamente se toman las medidas necesarias para evitar el ingreso de personas pues como extrañas. Entonces, esta es como una realidad que está presente en esa vereda del Tigre del corregimiento de Cerritos. Pero en el caso de Canceles también se ve. En el caso de Canceles, con los campesinos, algunos campesinos agricultores que se unieron para cerrar un sector de la vereda, también asemejándose a un condominio, básicamente, porque al estar tan cerca de las comunas Universidad, Villa Santana, más que todo la comuna Villa Santana, porque la población de allí ha sido una población bastante estigmatizada en la ciudad de Pereira, y se piensa que entonces van a entrar a robar, y precisamente también generaron su cerramiento de ese sector. Entonces, son como esos matices que se evidencian en estos paisajes rururbanos y que dan cuenta de que es un fenómeno bastante complejo.
Entonces, para abordar este fenómeno, partimos de los estudios territoriales como un campo de conocimiento para poderlo abordar desde todas las dimensiones que hacen parte del territorio, teniendo en cuenta la unidad socioespacial vereda, sujeto los campesinos, y la realización de entrevistas semiestructuradas, diálogos con la población. A partir de ahí, entonces, fue importante tener en cuenta como esa mirada de algunos personajes que conocen bastante del tema para poder realizar como esa primera aproximación en las veredas y que pues está muy relacionada esa mirada con lo que se ha venido trabajando en los grupos de investigación que mencionaba con anterioridad, que ya se ha hecho una aproximación bastante interesante. Y a partir de ahí, entonces, tener contacto con los líderes sociales, poder interactuar con los miembros de las juntas de acción comunal en primera instancia de cada vereda para poder, entonces, a partir de una bola de nieve, llegar a interactuar con otros actores. Y utilizamos también una herramienta metodológica que se llama paseo y conversación. Entonces, este paseo y conversación nos permitió de una forma muy espontánea poder hablar con las personas, porque a veces como que el formato, llegar como con este formato y tratar como de que las personas se acomoden a lo que uno lleva y no dar la posibilidad para una conversación abierta frente a tantos temas, quizá consideramos que no era lo mejor. Más bien quisimos poder tener varias aproximaciones a terreno, poder ganar como esa confianza, con los habitantes, con muchos habitantes de esos paisajes rururbanos, para poder hacer como una especie como de reconstrucción histórica de ese paisaje, de esos paisajes en las 6 veredas de estudio. Entonces, poder recorrer los paisajes, poder conversar, poder ver algunas fotografías, por ejemplo, para evidenciar algunos elementos del paisaje, pero también para dar cuenta, para activar esa memoria, para poder identificar también como esas emociones, esa conexión con el lugar. Eso fue muy importante, fue fundamental. Y en materia de paisaje las emociones son fundamentales. Entonces, poder tener como ese contacto, ese diálogo cercano con los habitantes, con los campesinos, fue muy importante. De hecho, me quisiera como hacer alusión a un diálogo que tuvimos con una campesina en la vereda Murillo, una de las campesinas agricultoras de la vereda, donde mencionamos la palabra modernidad. Entonces dijimos, bueno, es que lo moderno, y ella no nos dejó terminar, ella la terminó. Ella dijo, no hay como la mudita, es que no hay como la mudita vieja. Lo moderno no sirve para nada. No hay como la mudita vieja. Entonces, claro, nosotros en ese momento nos quedamos sorprendidos porque dijimos, bueno, ¿cómo de cierta forma nosotros no pensamos que fuera a hacer alusión a ese tema como con esa propiedad y con un ejemplo tan cotidiano que nos dejó pues anonadados y que comprendimos que efectivamente todos estábamos hablando de cierta forma un mismo lenguaje, haciendo alusión a esa transformación de la vereda. Entonces,
Entonces, es como, fue bonito, fue muy bonito poder realizar como ese acercamiento con los actores. Bueno, entonces, hicimos una matriz para poder identificar algunos elementos en la dimensión social, en lo político, en lo económico, en lo ambiental. Entonces, en el caso de lo social, campesinos propietarios, jornaleros, extranjeros, empresarios, intelectuales, agentes turísticos, pobladores urbanos, entre los mismos campesinos. Desde lo político trabajamos organizaciones sociales, Estado, institucionalidad público-privada, normativa, relación con lo urbano, entre las veredas, la concepción de desarrollo, la perspectiva de los campesinos. Desde lo económico, las instituciones financieras, oficinas de turismo, inmobiliarias, narcotráfico, extranjeros, empresarios, uso de la tierra. Y utilizamos la herramienta metodológica de las interfaces. Entonces, hicimos una relación que nos permitió básicamente dar cuenta como de cada elemento en relación con los demás, para poder evidenciar como esa complejidad de esos paisajes rururbanos. Entonces, en este caso, por ejemplo, cómo interactúan los campesinos propietarios con los campesinos jornaleros, con los extranjeros, con los empresarios, con los intelectuales, con los agentes turísticos, y luego los jornaleros con los campesinos propietarios, con los extranjeros, y así sucesivamente, es decir, como buscando esa relación entre todos los actores para poder hacer esa construcción de esos paisajes rururbanos. Y esa línea del tiempo que nos permitió relacionar las diferentes escalas, los hitos y también las dinámicas propias de, pues, que se llevaron a cabo en cada década. Entonces, teniendo en cuenta procesos como, por ejemplo, desde los 60, la Guerra Fría, la guerra de baja intensidad en Colombia, a partir de los 90, el triunfo del capitalismo como modo de producción imperante, pero también unos hitos que se generaron, como el programa de Alianza para el Progreso, Pacto Cafetero, Revolución Verde, y así en cada década fuimos identificando como esos hitos que dieron cuenta como a esa transformación del paisaje. Entonces, desde lo global, desde lo nacional, desde lo regional, pero también desde lo local, con la llegada, por ejemplo, de los campesinos jornaleros colonos y la ubicación de los mismos en los intersticios, y por eso es que en la actualidad, desde lo que se puede observar en esos paisajes a nivel morfológico, por eso es que muchas veces ellos no se evidencian, no se ven fácilmente, hay que entrar por unos caminos como muy escondidos para poder evidenciar las viviendas que ellos tienen, que han construido, porque de cierta forma, como lo decíamos ahorita, ¿cuál es esa imagen de postal, por ejemplo? ¿Cuál es la imagen que vende en materia de desarrollo? Entonces, hay procesos que están allí y que, bueno, nosotros procuramos como hacerle seguimiento a los mismos a partir de, pues realmente la temporalidad planteada en la tesis va desde los 70, pero nosotros iniciamos un poquito antes para poder analizar como un poco más la complejidad del tema. También realizamos unas matrices para abordar lo local global del paisaje rururbano, abordando la globalización no solo desde la homogenización, sino también desde la diferenciación. Básicamente, remitiéndonos mucho a Doreen Macy y de cierta forma teniéndola como referente en términos de lo que habla sobre la forma como coexisten estas narrativas inherentes a lo espacial
cómo se espacializan, interactúan con los elementos en lo local y que básicamente nosotros pudimos evidenciar esto en el estudio de este fenómeno. Tanto esos aspectos que hablábamos hace un rato, esos aspectos que son similares en diferentes escalas, pero también esas particularidades. El manejo de fuentes secundarias, desde las políticas, los planes, archivos, prensa, investigaciones, videos, fotografía y audios, la literatura especializada, las imágenes satelitales, la prensa histórica fue fundamental. Bueno, la prensa, esta prensa desde los años 70, por ejemplo, en el caso del diario de Pereira, La Patria en Manizales, nos permitió hacerle como seguimiento a estos vectores en términos de lo planteado por Milton Santos, cómo aterrizan estos vectores, estos acontecimientos que se van desplegando desde lo global, cómo se espacializan, qué efectos generan en lo local, cómo influyó, por ejemplo, el visto bueno del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a la piña en Pereira, y a partir de ahí cómo se creó una vocación de que el corregimiento de Cerritos es un corregimiento piñero, pero luego con las nuevas tendencias globales en materia de urbanización, cómo cambia la vocación del corregimiento y ahora se volvió residencial, por ejemplo, pero en algunos casos residencia de lujo. Entonces, es bastante interesante poder analizar eso. También las imágenes satelitales, la cartografía, esa cartografía que permite como comparar un poco cómo era ese paisaje desde desde mediados de los 60 hasta 2017. También utilizamos mapas verdes para hacer diagnósticos con la población, mapas parlantes, fotografías, videos, paisajes sonoros, y pues finalmente clasificamos ese paisaje rururbano en términos de esas similitudes entre veredas. Entonces, encontramos similitudes entre Cerritos y Murillo desde procesos de litización y desenvolvimiento periférico intersticial, lo que hablábamos hace un rato de los intersticios, y le denominamos paisaje rururbano exclusivo intersticial. Encontramos similitudes entre canceles y hojas anchas en cuanto a dinámicas productivas de campesinos agricultores, la elección de retornar a la vereda, de jóvenes campesinos o campesinos mayores que se fueron a trabajar al urbano o a estudiar al urbano un tiempo, pero luego decidieron regresar. Y a partir de ahí le denominamos paisaje rururbano adaptativo electivo. Y finalmente el paisaje rururbano transicional simbiótico, que es ese paisaje rururbano que se asemeja a un barrio, como en el caso de la Linda, o como en el caso de la Florida, cuando uno pregunta en la administración municipal y le dicen que ya la Florida es un barrio, pero que el nuevo plan de ordenamiento territorial consideró lo rururbano allí, entonces se genera como esa ambigüedad y por eso le denominamos transicional, pero que hay unas discontinuidades rurales que presentan una fuerte relación con esas nuevas dinámicas y por eso le denominamos simbiótico. Entonces es un paisaje rururbano transicional simbiótico que da cuenta de procesos de densificación urbana y de discontinuidades rurales en lo urbano. Hola. No, nada, ya lo silencié, era un micrófono abierto. Ah, bueno, sí, y características comunes a todos los paisajes, pues las áreas de protección ambiental, las privatizaciones veredales invisibles, de las que mencionamos un poco, y las trayectorias familiares cotidianas urbano-rurales que se tejen en todos los paisajes rururbanos mencionados. Entonces, esa es como la tipología que desarrollamos para
este caso de los paisajes rururbanos en Manizales, Armenia y Pereira. Y ya planteo como una especie de síntesis que da cuenta de esas tipologías físicas de ese paisaje rururbano, que tiene que ver con las formas y usos rurales en un medio urbano, formas y usos urbanos en un medio de tradición rural. También hay unas formas y usos que hibridan y producen algo distinto, como el caso de los condominios, de las veredas privadas, de los territorios campesinos reservados. Eh, el caso también del turismo, los ecoteles y chalets, las fincas de recreo, como formas y usos que incursionan en un medio de tradición agropecuario. Las tensiones que se generan también son algo, pues, es algo importante que hay que mencionar sobre el paisaje rururbano. Bueno, también como esa relación entre lo sociocultural y lo biofísico que se objetiva en la vereda, y pues que es, todo está allí como en una especie de ensamblaje, haciendo alusión al ensamblaje que plantea Saskia Sassen, y que este ensamblaje entonces viene a presentarnos como diversas maneras de ser y de estar en el espacio, y que trae, como lo decíamos hace un rato, como esto que se considera dentro de lo posmoderno, lo posfordista, pero también trae lo moderno y lo que ha sido visto como premoderno, y crea un ensamblaje, un paisaje rururbano que presenta como todas estas características y toda esta mixtura tan interesante y tan compleja para estudiar, para investigar.